Muy buenos días. El tema en esta mañana lleva por título Una mente distraída. Vivimos tiempos donde estamos experimentando excesos de información y esta información tiene la capacidad de dañar la mente, el corazón, las emociones y aún el cuerpo de las personas. Ahora, una de las cosas que también puede lograr esta información es desviarnos de los planes y de los propósitos que Dios tiene para la vida del creyente. Quiero que me acompañe a segunda carta a los Corintios, capítulo 11, verso 3.
donde el apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y les hace ver lo necesario del cuidado que debemos tener de la información que estamos recibiendo. Ahora, solo hay dos fuentes de información, Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el verso 3, dice de esta manera: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo revela su preocupación hacia la iglesia, haciéndoles ver que hay cierta información que puede desviarnos de nuestra sincera búsqueda de Dios. Y toma como ejemplo la situación de Eva con la serpiente. Mire lo que dice el pasaje: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Una de las fuentes que Eva estaba escuchando era la información que Satanás le estaba proporcionando. Otra de las fuentes que vemos en los primeros capítulos de Génesis es Dios. Dios había entregado cierta información a Eva. Sin duda, esa información era para cuidar de ella. Satanás, con su astucia, engañó a Eva, dándole información que sin duda estaba intoxicada y que podía dañarla. Pero una de las cosas a las que apela esa información es a los sentidos. Sus sentidos se habían extraviado. Ella se había distraído de la verdadera información, de la información que Dios estaba y que había proporcionado. El apóstol Pablo se dirige a la iglesia en Corinto y de la misma manera ilustra la obra de Satanás actualmente en el manejo incorrecto o el uso incorrecto de información que puede dañar al creyente en su búsqueda de Dios. Ahora, nosotros podemos estar experimentando distracción. Mira, Facebook ha provocado 28 millones de divorcios. Alguien se distrajo por un momento y ha ocasionado grandes estragos dentro del núcleo familiar. En el uso del celular, 1.28 millones de accidentes a nivel mundial se registran porque alguien se distrajo en el uso incorrecto e indebido del teléfono. Así que distraernos por algún momento puede generar, sin duda, consecuencias muy graves. Cuando el creyente se distrae del propósito que Dios tiene para su vida, puede experimentar una pérdida, sin duda, una pérdida muy grande de lo que Dios podría estar haciendo a través de él. Ahora, estamos siendo bombardeados por información como nunca antes se ha experimentado en la historia del ser humano. No estamos preparados para lidiar con los excesos informativos. ¿Cómo sabemos esto? Se nota, sin duda, en el crecimiento de las enfermedades emocionales y mentales que existen hoy día a nuestro alrededor. Eva recibió información de Dios, pero también recibió información de Satanás en el Edén. Ella decidió qué información quería tomar y qué información quería creer. Ahora, al igual que ella, debemos entender que nuestros sentidos son bombardeados hoy día por las mismas fuentes. Dios está hablando, sin duda, pero Satanás también está arrojando excesos de información a los creyentes y a los no creyentes. Hay un pasaje donde quiero que me acompañes a hacer lectura, Mateo capítulo 17, verso 5. Mateo capítulo 17, en el verso 5. El pasaje dice de esta manera: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Dios se dirige a los oyentes y sin duda a cada uno de nosotros y dice: este es mi Hijo amado. A él presta atención, a él escucha. Ahora, ese es el consejo de Dios. Pero al final del día, hermanos, todos y cada uno de nosotros prestaremos atención a lo que nosotros queramos. Como creyentes hemos sido llamados y somos invitados a escuchar la voz de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Pero debemos estar conscientes que Satanás sigue involucrando información que desviará a cada uno de nosotros del mensaje que Dios tiene para todos nosotros. Hay algunas cosas que quiero revisar en esta mañana juntamente contigo. La primera, Satanás busca apoderarse de tu mente. Debes estar consciente de esta verdad.
Satanás busca apoderarse de tu mente. Lo vemos sin duda en la porción que leíamos hace un momento en segunda carta a los Corintios. Satanás estaba buscando captar, en este caso como lo hizo con Eva, a los creyentes de Corinto para distraer sus sentidos. Ahora, la mente es una de las cosas que Dios nos ha dado, es uno de los elementos que Dios nos ha dado, con el cual Él puede comunicarse con cada uno de nosotros. Así que es de suma importancia la utilización y el ejercicio de nuestro intelecto en la búsqueda de Dios. La fe, dice las Escrituras, viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa información sin duda se captura en nuestra mente y nos lleva a ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra mente ha sido distraída de la verdad de Dios, sin duda Satanás puede hacer grandes estragos en la vida de cada persona que se permite esto. Por eso Él está buscando adueñarse, apropiarse de nuestra mente. Mira, quiero que vayamos a algunos pasajes. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, donde veremos la importancia del uso correcto de nuestra mente. Efesios capítulo 4, verso 22 al 24. Efesios 4, verso 22 al 24. Dice de esta forma el pasaje: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Interesante. Debemos experimentar, debemos procurar una renovación de nuestra mente. Esto es algo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Debemos buscar que nuestra mente sea transformada. El pasaje dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nuestra mente es un elemento clave, un elemento importante para la transformación de nuestro ser. Nuestra mente debe ser renovada. Quiero que vayas conmigo, Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, estaremos leyendo el verso 2. El pasaje dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente debe ser transformada, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La transformación de nuestra mente nos permite comprender la voluntad de Dios. Por eso Satanás, al apropiarse de ella, al distraer nuestra mente, él podrá sin duda moldear los pensamientos, el intelecto del hombre para sus fines y no para los fines de Dios. Dios renueva nuestra mente sin duda a través de su palabra. La palabra de Dios dice en Juan 17:17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es la palabra de Dios aquella que puede transformar la mente del creyente. Por eso Satanás está sin duda interesado en captar nuestra mente y nuestros sentidos. Facebook, redes sociales, todo tipo de entretenimiento no necesariamente es malo, pero tiene la capacidad de distraernos. Y debemos ser sumamente inteligentes y minuciosos y observar claramente nuestra vida y poder examinarnos a nosotros mismos si nuestra mente está siendo distraída o no. ¿Cómo saberlo? La única manera de saberlo es observando nuestra vida cristiana. ¿Estamos en la palabra de Dios? ¿En qué invertimos más tiempo? ¿En la palabra de Dios? ¿En el escudriñar las Escrituras? ¿En la búsqueda del Señor? ¿O estamos realmente invirtiendo en exceso tiempo en nuestra vida, en la televisión? Cosas necesariamente no necesariamente malas como el deporte, entre otras cosas más, pueden llegar a distraernos. Debemos analizarnos, hacer un pequeño autoexamen. Solamente la palabra de Dios tiene la capacidad de transformar la mente. Por eso Satanás está sumamente interesado en captar y apropiarse de nuestra mente. Tus pensamientos, al captar nuestra mente, tus pensamientos pueden ser afectados y también tu voluntad. Repito esto: cuando Satanás se apropia de nuestra mente, él puede afectar tus sentidos, tus sentimientos, y sin duda tu voluntad será completamente transformada. El médico actualmente puede llegar a decir: tú eres lo que comes, pero la Biblia dice que tú eres lo que piensas. Tal es el hombre en su corazón, tales son sus pensamientos.
Quiero que vaya conmigo a un pasaje, está en Proverbios. Proverbios capítulo 23, verso 7. Proverbios 23, en el verso 7. Dice de esta manera: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El pasaje dice al inicio: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Si Satanás se llega a apropiar y a distraer se llega a apropiar de tu mente y logra distraer tus sentidos, él podrá sin duda manejar tus sentimientos, tus emociones y transformar y captar completamente tu voluntad. Por eso es muy importante que nosotros estemos alertas. Pablo se dirige a la iglesia en Corinto sin duda con el interés de que ellos no sean engañados por la estrategia y la obra de Satanás. Entendamos, Satanás busca tu mente porque tu mente afecta todo tu ser. Si Satanás captura tu mente, él podrá trabajar en tu vida. Debes rendir tus pensamientos a Dios y enfocarte en lo que Él quiere comunicarte. Repito esta última frase: debes rendir tus pensamientos a Dios y enfocarte en lo que Dios quiere comunicarte. Dios da un consejo en la porción que leíamos hace un momento, dice: a Él oí. Te pregunto, ¿a quién estás escuchando? ¿Cómo se define tu vida? Tu vida se define por la información que te rodea y que actualmente como una tormenta viene a tu vida y te lleva de un lado a otro. ¿Qué define tu vida? ¿Qué información estás escuchando? Eva escuchó dos tipos de información: la información que Dios le dio y la información que Satanás le dio, y ella decidió creer en la información que Satanás le había entregado. En segundo lugar, quisiera que pudiéramos ver las consecuencias de una mente distraída. Al igual que un hombre al tomar el teléfono celular cuando conduce pone en riesgo su vida y la de otras personas, de la misma manera una mente distraída por la información de Satanás puede generar consecuencias eternas. Mira, quiero que vayas conmigo por favor a Marcos capítulo 4. Marcos capítulo 4 y leeremos el verso 14 y el verso 15. Marcos capítulo 4, verso 14 y verso 15. La porción bíblica dice de esta manera: el sembrador es el que siembra la palabra, y estos, dice el verso 15, son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Son personas a las cuales se les está sembrando el evangelio y Satanás, con su astucia, engañando los sentidos y distrayendo sin duda a las personas, roba la semilla que fue implantada. Quiero que vayas conmigo a otro pasaje. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4. Leeremos el verso 3 y el verso 4. Segunda carta a los Corintios capítulo 4, leeremos el verso 3 y el verso 4. El texto dice de esta manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Bueno, entendemos por el pasaje que el evangelio ha sido encubierto para aquellos que aún no han creído. Dice el verso 4 y nos da un poquito más de luz: en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. Cuando Satanás genera un sistema mundial, lo genera con el único fin de distraer a toda la raza humana. Primeramente, para que no se salven. La intención de Satanás es cegar el entendimiento, que la mente de la gente esté distraída. Hay muchos factores a nuestro alrededor que distraen nuestra mente y que no nos permiten poner la atención adecuada, la atención necesaria a la voz de Dios. Dios, a través de Cristo, está buscando salvar a las personas, pero las personas no están escuchando. ¿Por qué? Porque el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Ahora, las consecuencias de una mente distraída pueden ser consecuencias eternas en aquellos que aún no han conocido al Señor Jesucristo. Debemos comprender que este mundo y el sistema de este mundo está diseñado para tener entretenida a las personas,
principalmente a las personas que aún no conocen el Evangelio del Señor Jesucristo. La intención es que no les resplandezca la luz de la verdad que está solamente en Jesucristo. Por otro lado, también las consecuencias se dirigen a los creyentes, a los que ya estamos en Cristo. No dejamos de ser el foco de atención de Satanás. Satanás quiere distraer también nuestra mente y lo ha logrado de muchas maneras a través de las cosas que él presenta en medio de un sistema, que decía hace un momento, que está diseñado para distraer a las personas. Afecta también a los no creyentes y afecta también a los creyentes. Mira, ve conmigo por favor, Mateo capítulo 15. Mateo capítulo 15. Vamos a leer un pasaje en Mateo capítulo 15 en el verso 8. Mateo capítulo 15, verso 8. Dice de esta manera: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Esto es muy interesante. El Señor Jesucristo confronta a las personas distraídas de su tiempo, y sin duda esa confrontación sigue siendo también para nosotros. Y les dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está totalmente alejado de mí, está distraído, está enfocado en otras cosas. Mientras cantan, no están adorando, porque su corazón, su mente ha sido captada por otras cosas de la vida diaria, y no necesariamente satánicas, sino comunes. El pasaje dice: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, su mente, su intención está totalmente alejada, totalmente distraída de lo que están buscando hacer. Ahora, el creyente, y como creyentes podemos experimentar una vida superficial de una búsqueda de Dios. Debemos tener mucho cuidado con esto, porque afecta sin duda también los planes, la obra que Dios quiere hacer a través de nosotros. Cada creyente tiene un plan y un propósito de parte de Dios por el cual Dios le ha rescatado. Y cuando el creyente está desenfocado, cuando el creyente está entretenido, cuando el creyente ha sido captado por un sistema que ha sido diseñado para esto, el creyente puede estar perdiendo el tiempo. El tiempo para poder llevar adelante los planes que Dios tiene a través de él. Que no nos pase esto: este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el centro de las emociones, la voluntad y el intelecto, su corazón, dice el pasaje, está totalmente alejado de mí. Hay otro pasaje que me gustaría que podamos leer dentro de este punto. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11. Estaremos leyendo el verso 3. Segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 3. Dice el pasaje de esta manera: segunda carta a los Corintios 11, verso 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, escuche esto, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Los creyentes podemos extraviarnos cuando la información, cuando los distractores de este mundo puedan captar nuestra mente, puedan captar nuestros sentidos, pueden desviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Mis hermanos, vivimos tiempos complicados donde la infoxicación, o sea, información que intoxica, está cubriendo los corazones y las mentes de muchos de nosotros. No podemos permitirnos esto. Debemos saber que esta es una estrategia de Satanás. Lo vemos claramente en este pasaje cuando él le presenta cierta información, y recuerda esto, cierta información que tenía cierta verdad, pero que no estaba enfocada a bendecir la vida de Eva ni a cuidar de ella. La información que Dios nos da produce vida. La información que Satanás nos ofrece produce sin duda cierta verdad mezclada con mentira y con intenciones perversas que vienen del corazón de Satanás, que sin duda van a estropear la vida del creyente. Te pregunto, ¿tu vida cristiana, tu sinceridad al Señor, tu adoración al Señor se ve estropeada en estos días por la información que se mueve a tu alrededor? ¿Es acaso que tu corazón tiene miedo de lo que está sucediendo y hay incertidumbre acerca de las situaciones que se vienen manejando en nuestra sociedad, en nuestro país, en nuestro mundo, a tal grado que dejamos de confiar en que Dios sigue siendo nuestro proveedor? ¿En que el Señor Jesucristo sigue siendo nuestro Salvador?
en que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, en que hemos llegado a puntos donde hemos dejado de vivir nuestra vida y establecernos en las verdades escriturales y hemos prestado más atención a lo que este mundo nos está diciendo. Cuando Dios habla directamente en los evangelios, dice: este es mi hijo en el cual me complazco, a él oíd. O sea, se nos manda, se nos invita a poner nuestros oídos, nuestros sentidos en lo que Él está diciendo. Dios aún sigue siendo fiel. Dios aún sigue siendo todopoderoso. Dios aún sigue estando en control. A pesar de la pandemia y de las situaciones económicas y las situaciones generalizadas en nuestro mundo, que sin duda se ven mal, Dios sigue siendo Dios y sigue estando sentado en el trono. Y sigue siendo merecedor de toda nuestra confianza y sigue siendo merecedor de toda la gloria. Hermanos, que nuestra mente no se distraiga, que nuestros sentidos no sean extraviados. Satanás es inteligente, es sin duda sumamente inteligente para poder llenar y saturar la mente de las personas para que no escuchen el evangelio del Señor Jesucristo. Pero en los creyentes roba la adoración y roba nuestra sincera búsqueda de Dios. Hay consecuencias. La información tóxica o la información incorrecta que Satanás nos ofrece produce consecuencias, y estas consecuencias pueden ser eternas. Quiero concluir utilizando un versículo de las Escrituras. Colosenses capítulo 3, verso 2. Colosenses capítulo 3, verso 2. Quiero que me acompañe a ese pasaje. Colosenses capítulo 3, verso 2. Dice la porción bíblica de esta manera. Colosenses capítulo 3, verso 2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Permítete escuchar la voz de Dios, porque Dios sigue hablando al corazón de los creyentes. Permítete escuchar el mensaje de Dios, lo que Dios quiere para ti. No te permitas seguir escuchando el engaño de Satanás. No te permitas confiar en toda esa información que se mueve a nuestro alrededor. Debemos ser oportunos, sí. Debemos ser cuidadosos, sí. Pero debemos buscar que esa información no nos desvíe de nuestra sincera fe y confianza en Dios. Dios sigue estando sentado en su trono, y a Él sea la gloria, y a Él sea la honra, sea por vida o sea por muerte, sea en trabajo o sea sin ello, sea con salud o sin salud. Dios sigue mereciendo la gloria y la honra de cada uno de nosotros. No permitas que tu mente esté distraída. No permitas que tus sentidos estén extraviados. Vuelve hoy nuevamente al Señor Jesucristo, y Él está dispuesto a caminar contigo en todo momento. Aún si andamos en valles de sombra, Él estará con nosotros. Aún si pasamos por las aguas, no nos ahogaremos. Aún si pasamos por el fuego, no nos quemaremos, porque iremos de la mano de aquel que cuida de nosotros. Nuestro Padre bueno cuida de sus hijos. Confiemos completa y total y plenamente en la protección que nuestro buen Padre tiene para con cada uno de nosotros. No permita que la información intoxique su vida espiritual. Padre Santo, ruego tu bendición sobre la vida de cada uno de nosotros. Ruego, Padre, que podamos ser sabios en medio de tiempos difíciles y que podamos confiar en la información que tú has dejado por escrito para cada uno de nosotros. Que nuestra vida se defina, que nuestras emociones se definan, que nuestros pensamientos se definan por la verdad que está en tu palabra y que ha sido expuesta a nosotros en Cristo Jesús. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén.